La mayoría de los autores, sobre todo los que no son cristianos, incluso los cristianos, van a estar de acuerdo en que espiritualidad es esta búsqueda, lo platicábamos de hecho un rato, ¿no? Ujú. Antes de empezar a grabar, es esta búsqueda de dónde vengo, por qué estoy aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y algunos se atreven a expresarlo como esta intención de conectar con algo más. Ujú. O sea, algo más, me refiero a algo más grande, ¿no? Me Claro. refiero a algo que esté por encima. Eh, repito, esto es muy interesante, porque por más que quisiéramos negarlo, porque habrá gente que se niegue a creerlo así, ¿verdad? Pues en algún momento los científicos, los estudiosos, los que saben de estos temas dijeron, es necesario. O sea, parte de la salud implica tener salud espiritual también. Claro. Entonces sí, es importante. Todos nosotros necesitamos tener respuestas a las preguntas de dónde vengo, por qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi vida, y esta búsqueda de conectar con algo que esté por encima de nosotros. Es necesario. Claro, y bueno, ahí son preguntas que depende a dónde acudas, van a venir las respuestas. Correcto. Entonces, hace tiempo tuvimos un tema también con un pastor que decía, hay diferentes ideologías y más actualmente hay muchísimo más. Y en su momento había, digamos, un libro que fue diseñado, que yo lo considero como el manual de vida de todo ser humano, porque es el libro, o sea, un libro antiguo que aplica en todo tiempo, que para mí en este caso es la Biblia, pero platicábamos que lo pasó en su momento. Pero ahora actualmente el ser humano está, ok, bueno, pues ¿de dónde vengo? No, pues hoy una persona dijo que vengo de aquí, entonces, y luego ven otro influencer o otra persona famosa Claro. o alguna otra persona que te rodea que te dice, oye, no, es que venimos de acá, y tú dices, a ver, espérate, si tú no tienes esta seguridad, tú dices, oye, ¿qué onda? O sea, vengo de aquí, vengo de acá, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi propósito? Hace poco una persona me hizo esa pregunta. Y a mí me quedó impactado porque según yo sabía cuál era mi propósito, pero en el momento como que no supe qué contestar así en el instante, pero luego me acordé que en un versículo dice que cuál es nuestro propósito, porque me decía la persona, Jonah, me decía, oye, pues es que yo estoy en duda porque vinimos a hacer nuestro trabajo, o sea, pero nuestro trabajo, ¿qué? O sea, vinimos como que, no sé, a tener ganancias aquí, a hacer como que, vamos a llamarle, nosotros lo conocemos como hacer tesoros aquí, ¿a qué? Pero como que siento que eso no me llena, no me llena. Entonces me impactó su pregunta, entonces yo dije, bueno, pues sí, tenemos un propósito, yo creo, aquí, como lo que nos gusta hacer, lo que a la gente le sirve, pero hay un propósito más allá para nosotros que es lo que realmente nos va a llenar, que eso es lo que mucha gente, como tú dijiste, y yo lo creo, que la gente está buscando, ok, ¿sabes qué? Es que siento que esto no, me pongo un sombrero, no, no, este no me gustó, no, pues otro, otro y otro, y vas probando, y luego al final terminas como que, ¿sabes qué? Ninguno me gustó, ¿qué hago? Entonces Sí. siento que también va por ahí de que, pues, ¿qué Sí, onda? sí, totalmente. A ver, creo que lo que acabas de plantear justo es la realidad de muchos. La diferencia es que tal vez algunos no lo han externado, ¿no? Es decir, algunos están sobreviviendo, vamos a decirlo Sí, así, sí, sí, ¿no? no, De y manera yo también lo interna creo así. con esas preguntas. El detalle es que, al final de cuentas, y creo que sería un buen ejercicio para que los que están viendo, escuchando esto en casa, empiecen a preguntarse, ¿no? O sea, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, olvídate de si crees en Dios o no. En este momento estamos hablando de espiritualidad como esta búsqueda de dónde vengo, quién soy, cuál es el propósito de mi vida, esta conexión con algo más grande que yo. Ok, ¿cuál es este espacio, vamos a decirlo así, que tú tienes, no sé, en tu vida? No sé si es por semana, no sé si es cada día, pero ¿cuál es este espacio en el que tú atiendes tu salud espiritual? Entendiendo espiritualidad como lo que tú quieras. Ahora, ¿por qué digo que vale la pena hacer el ejercicio? Porque luego lo interesante vendría haciéndonos estas preguntas. O sea, ¿estas preguntas realmente se contestan con esto que yo entiendo como espiritualidad? ¿O estoy solamente postergando la respuesta a estas preguntas? Mira, es que, digo, sin querer entrar en otro tema, pero es que va de la mano, ¿no? Vivimos en una cultura que está sobreestimulada, ¿no? O sea, Totalmente. estamos estimulándonos con un video en TikTok y ya le dimos swipe
y hay otro que nos está haciendo reír, ¿no? O sea, y vamos de un lugar a otro y es muy raro, en realidad es muy raro en el día tener un espacio de calma. Yo creo que el único espacio de calma en las 24 horas es cuando estás dormido y porque no podemos hacer otra cosa, ¿no? Mientras estamos dormidos, pero a veces te estamos soñando, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar es que tenemos poco tiempo para preguntarnos cosas. Y cuando nos empezamos a preguntar cosas o cuando empezamos a entrar en estos cuestionamientos tan pues, profundos, ¿verdad? Pues es más fácil darle play a la canción y ponerme audífonos. Claro. O sea, es más fácil poner el video, poner un podcast y estar escuchando algo para no tener que convivir con estos pensamientos que a lo mejor me van a hacer responder cosas que no quiero responder, ¿verdad? Porque no tengo las respuestas. Ahora, esto es lo importante. A ver, yo te propondría a ti y a todos los que estamos acá, ¿no? Que si tu contexto, tu concepto de espiritualidad no responde a estas preguntas satisfactoriamente, entonces busca otra cosa. O sea, busca otra cosa. A ver, voy a cambiarla, ¿verdad? Vamos a suponer que tú estás enfermo, fuiste con un médico, te dan un medicamento y ese medicamento te hace sentir bien 2 horas, pero el resto de las 22 horas del día te sientes mal. Oye, pues o vas con otro doctor o pruebas otro medicamento, pero sería muy extraño, ¿verdad? Para no ser ofensivo, sería muy extraño que toda la vida estés yendo con un médico o con el mismo médico y tomando el mismo medicamento si en realidad no te está trayendo una solución. O sea, si solamente estás, como dije, sobreviviendo o postergando. Y postergando. No tiene sentido, algo no está funcionando. Lo mismo tiene que ocurrir en este tenor hablando de la espiritualidad. O sea, si esto que tú entiendes como espiritualidad, esto que te ofrece las respuestas a de dónde vienes, por qué estás aquí, el sentido de tu vida, esta conexión con algo más, no termina de darte respuestas convincentes o no terminas de encontrar las respuestas, bueno, ahí no es, ¿verdad? Claro. Algo más tenemos que explorar. No, y a veces también nos pasa de que, como tú dices, lo vamos postergando, postergando y postergando. Y algo que he visto y en la experiencia me he dado cuenta es que llega un momento donde tu cuerpo, tu mente te dice, ¿sabes qué? Te aguanté hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, lo postergaste, lo buscaste en un lado, en otro, en otro y en otro, pero ya no puedo más. Y es cuando entra en mi experiencia, cuando entra lo que le llaman de que, oye, ya no sé qué hacer, muchos episodios de ansiedad. Ahora, en esta semana hablaba con una persona que me decía, es que, ¿sabes qué? Tengo ansiedad porque yo estoy pensando que ya mañana me va a pasar algo, que a lo mejor voy a morir, que esto y el otro. Entonces, y empiezo a pensar muchas cosas. Y yo le hacía ver, pero ese mensaje era para mí también, porque en algún momento yo experimenté eso y es el momento que tú lo puedes ver el más difícil, pero para mí es el más bonito de decir, es un alto y aquí detente y ve qué vas a hacer. Y es cuando empiezas a hacerte esas preguntas, cuando empiezas a enfrentarte a lo más difícil, enfrentarte a ti y enfrentarte al realmente tu propósito de vida. Entonces, siento yo que llegar a ese punto, aunque lo hayas postergado, si llegas así como que sin ningún problema, porque ahorita tú te lo preguntaste, dijiste, ok, lo voy a tratar. Pero si llega en un momento donde ya habías colapsado y ya estás en un episodio de colapso, pues bueno, tómalo positivamente de que al final de toda esa situación del caos que estás viviendo, vas a encontrar las respuestas si las buscas en el lugar adecuado, ¿verdad? Correcto, es mejor llevar el carro al servicio periódico a que lo quieras arreglar ya cuando te dejó tirado en la calle, ¿no? Entonces sí, definitivamente. Entonces, que se entienda que a lo mejor este espacio, si estás escuchando esto, esta sería como que la visita periódica, ¿no? O sea, la propuesta sería, hazte estas preguntas ahora mismo. O sea, mientras estamos conversando, piensa, trata de encontrar una respuesta. Tienes estas respuestas porque si no, entonces vale la pena valorar ciertas opciones. Ahora, hay algo bien interesante que me gustaría comentar. Soy un creyente porque de pronto a veces quienes no son cristianos, quienes no creen en Dios, tienen esta idea equivocada, pero yo siendo creyente y siendo pastor, soy un creyente de que lo espiritual se tiene que tratar de manera espiritual y lo mental con un experto en la salud mental y lo físico con un experto en la salud física. ¿Por qué digo esto, Cindy? Porque probablemente alguna persona que está escuchando ahora ya debe estar pensando como, bueno, es que eso yo lo platico con mi terapeuta y listo.
Yo también he Órale. platicado de estos temas con un terapeuta, pero el asunto es que el terapeuta solamente te va a proponer caminos para que tú elijas contestar esa pregunta. O sea, sí quisiera mencionar que al final esto se trata de que tú vas a tener que decidir. O sea, tú vas a elegir, voy a usar este ejemplo, ¿no? Tú vas a elegir si tu vida es el resultado de un evento al azar, ¿verdad? O si eres el resultado de algo planeado, de algo pensado. Entiéndase el asunto del creacionismo, ¿no? Sin que vayamos a entrar a hablar de eso. Tú eres el que lo va a decidir. O sea, el terapeuta, tu amigo, tu pastor, quien sea, te puede proponer respuestas a estas preguntas, pero al final tú eres quien va a decidir. O sea, tú eres quien va a decidir y mi propuesta sería que elijas aquella que tenga más sentido a la hora de contestar pues estas preguntas. ¿Por qué? Porque es lo que te va a sentir, es lo que te va a hacer sentir pleno en realidad.